Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy os voy a enseñar todos los pasos que hay que conocer para poner una cremallera invisible. ¿Y qué es una cremallera invisible? Una cremallera invisible es esta. Esta de aquí y esta de aquí son cremalleras visibles y las diferenciaréis por una cosa. En primer lugar, que la cremallera invisible, tenemos aquí la pestaña que nos hace subir y bajar la cremallera y sin embargo aquí no vemos ningún diente. Y una cremallera visible, que son estas dos, esta es muy corriente y esta es un poquito más bonita, son aquellas que tienen por aquí la pestaña para deslizar la cremallera y los dientes que son vistos. Básicamente, si comparamos una cremallera visible y una invisible, si le damos la vuelta a la invisible, son exactamente iguales, solo que la corredera la tienen puesta una en un lado y otra en otro, de modo que son completamente inversas. Bueno, pues voy a enseñaros a colocar la cremallera invisible, que yo sobre todo la recomiendo para aquellos que estáis aprendiendo a coser, puesto que las primeras veces que nosotros ponemos una cremallera, ya os digo, tiene la misma dificultad una que otra. Sin embargo, las cremalleras visibles, pues bueno, para empezar no son muy bonitas, es muy difícil encontrar cremalleras con un poco de atractivo, pero para seguir, al estar aprendiendo, es posible que, bueno, la cremallera no nos quede del todo bien o nos quede regular las primeras veces que estamos trabajando con ellas. Entonces es preferible que nos quede regular una cosa que no se ve a que nos quede regular una cosa que se ve. Estos prensatelas que tengo aquí son prensatelas especiales para cremalleras invisibles y básicamente son el mismo. Estos dos de aquí son exactamente iguales, lo único que varía es el material con el que están hechos. Y este de aquí es diferente simplemente porque me obliga a desatornillar la pieza a la que va sujeto el prensatelas de la máquina de coser. Por eso es una pieza un poquito más grande, pero tienen los dos la misma utilidad y se utilizan de la misma manera. Simplemente cogéis el prensatelas de cremalleras invisibles que vosotros tengáis por casa y lo utilizáis, puesto que todos se utilizan de la misma manera. Aquí tengo un trozo de tela preparado para poner la cremallera, pero antes quería comentaros cómo tenéis que tener el tejido preparado. Esto lo podéis utilizar para faldas, para pantalones y también para vestidos. Y el trabajo previo que tenéis que tener hecho antes de colocar la cremallera simplemente es haber unido las dos piezas en la costura y obviamente tener abierto el lado en el que vamos a poner la cremallera. Os recomiendo que paséis hilos flojos o que os marquéis perfectamente de una manera que podáis ver la continuación de la costura que nosotros teníamos hecha para cerrar la falda o el pantalón, porque es donde va a ir la cremallera. Es importante que esto de aquí, justo donde terminamos de coser las dos piezas, que esté perfectamente rematado, es decir, que en ningún momento se nos pueda abrir esta costura una vez que esté puesta la cremallera. Y también, aquí veréis que lo tengo ya remallado. Os recomiendo también que si la tela de silache le vais a remallar o pasar el zigzag, que lo hagáis antes de poner la cremallera, puesto que una vez que la hayáis puesto no será imposible, pero os va a ser mucho más difícil de hacer. Y dicho esto, vamos a comenzar. Imaginaos que esto va a ser una falda. La falda, en la parte de arriba, va a tener una cinturilla puesta. Yo generalmente suelo dejar unos 2 centímetros de margen de costura. Es decir, que a 2 centímetros deberíamos tener nuestra costura. Bueno, si es un vestido, por ejemplo, aquí tendríamos que tener, si lo vamos a poner en la espalda, aquí sería donde acabará nuestro escote de la espalda. Esta línea de aquí es muy importante tenerla clara, puesto que las cremalleras tienen un pequeño tope de plástico duro justo en el extremo. Eso quiere decir que nosotros, cuando vayamos a coser, este tope tiene que estar siempre por debajo de la línea donde vamos a coser, porque coseremos por esta parte de aquí de la cremallera que es blandita. Coser la cremallera por el tope duro o mismamente por los dientes, eso luego no sienta bien y a la hora de doblar la cinturilla o el escote veis que le cuesta y que en esta parte de aquí pues está mucho más blandito. Bueno, pues siempre tenéis que tener en cuenta este primer paso, es fundamental, que no podemos pisar con las costuras este plastiquito. Así que cogemos nuestra prenda de vestir y la ponemos del revés, de esta manera. Vamos a coger nuestra cremallera y la vamos a poner abierta y con el pinchito este mirando hacia abajo. Aquí es donde yo voy a coser mi cinturilla, que en este lado se vería así con el alfiler. Bueno, pues vais a colocar ese plastiquito justo como a medio centímetro por debajo de donde yo he pasado el alfiler, un poquito por debajo. Y vamos a ir poniendo la cremallera con alfileres. Los alfileres los pasamos por el centro de la cremallera, de momento no os preocupéis. Y vamos a ir apoyando los dientes en nuestros hilos flojos o en las marcas que habíamos hecho en la tela.
y vamos a terminar de poner alfileres justo aquí, que es donde acaba la costura. No nos quedamos antes, puesto que si nos quedamos antes se nos quedaría aquí un agujerito abierto y luego eso no se puede cerrar bien a mano, pero tampoco nos vamos a quedar después, porque si nos bajamos mucho, luego no podríamos subir la cremallera. Otra cosa que es importante y que se me olvida comentaros es que os va a venir muy bien que la cremallera sea un poquito más larga que el agujero en el que la vais a meter, porque a la hora de coserlo a máquina os va a resultar mucho más fácil que si tenéis esto aquí justito. Es más, si la cremallera está justa, os va a ser imposible de coser a máquina. Así que siempre dejadle como 3 o 4 centímetros de más para que trabajéis a gusto. Y ahora vamos a empezar a ponerla por el otro lado. Lo mismo, empezaríamos justo donde la costura e iríamos poniendo los dientes sobre nuestras marcas y ponemos tranquilamente nuestros alfileres. Una vez que lo hayáis colocado, antes de hilvanarlo, hay que comprobar que la cremallera está bien puesta, así que vamos a coger y la vamos a subir del todo. Y ahora quiero que os fijéis en dos cosas. En primer lugar, se me está abriendo mucho. Esto es normal, porque para poder mover la cremallera, en vez de poner los alfileres justito en el borde, los hemos tenido que poner en el centro. Así que por eso no os preocupéis. Lo que quiero que veáis es que una vez que la pongamos así, no nos haga ninguna mollita aquí. Es decir, que no nos quede el típico bultito aquí. Si nos queda una cosa así, es que la cremallera está mal puesta y habría que corregirlo. Si nos queda más o menos lisito, está bien puesta. Así que ahora vamos a devolver la cremallera a donde la teníamos, es decir, abajo del todo. Imaginaos que la he puesto mal, que me ha salido ahí un bollito. ¿Qué lado quito? Muy sencillo. Este primero de aquí lo habíamos puesto, ¿os acordáis que os comenté? Hay que poner el plastiquito en su sitio antes. Pues esta está perfectamente bien puesta. Esta ni la toquéis. La que vamos a tocar siempre que haya que modificar algo es la segunda que hayáis puesto. Sería repetir el proceso hasta que comprobéis que está bien puesta. Y una vez que está bien puesta, os recomiendo que la hilvanéis y que la hilvanéis muy bien. Bueno, pues ya la tenemos hilvanada y quiero que veáis cómo la he hilvanado yo. He empezado a hilvanar justo donde están las costuras, es decir, no me he quedado antes ni me he quedado después. He hilvanado muy juntito todo porque eso me va a ayudar a que la cremallera no se me mueva cuando estoy cosiendo en la máquina. Lo he cosido hasta arriba del todo, hasta que se me ha acabado la cremallera, y también lo he hilvanado por donde tenía los alfileres. No me he metido donde los dientes. ¿Por qué? Porque luego vamos a coser encima y después quitar el hilván cuesta un montón. Así que es preferible que mientras la dejéis sujeta, pues que sea por aquí, que no lo vais a coser encima y os será mucho más fácil hacerlo todo. Lo primero que vamos a hacer va a ser retirar el prensatelas que teníamos puesto de normal y vamos a coger el prensatelas de cremallera invisible. En el caso de que tengáis un prensatelas como este, tendríais que quitar este tornillito, sacar esta pieza y meterlo y ya estaría. Este otro tipo de prensatelas son más sencillos de utilizar y bastante más recomendable que los otros, pero que sepáis que se utilizan igual. Y lo que quiero que veáis es, en primer lugar, que tiene un agujerito aquí. Este agujerito es para que pase la aguja de la máquina de coser. Eso quiere decir que si la tenéis desplazada hacia un lado o la tenéis en modo zigzag, que tengáis cuidado porque entonces la aguja se os va a reventar. Y en segundo lugar, tiene aquí un par de carrilitos. Estos son para pasar los dientes de la cremallera cuando la vayamos a coser y como tiene dos lados, pues será uno para cada lado. Ponemos el prensatelas, nos aseguramos de que la aguja está centrada y nos pasa por el agujero. Si nosotros la tuviéramos desplazada, por ejemplo, ¿veis lo que me pasa? Que me topa en el prensatelas. Bueno, pues tenéis que tener mucho cuidado con esto. Así que ponemos la aguja de modo que nos traspase el agujero y que no esté en modo zigzag, sino que la tengáis puesta en modo recto. Y ahora vamos a coser la cremallera. La cremallera tiene que estar completamente abajo para que no nos estorbe cuando lleguemos a esta parte de aquí. Vamos a empezar por uno de los lados. Y como tiene dos carriles, metemos la cremallera en uno de ellos. Y muy sencillo, bajamos la aguja. ¿Que la aguja nos pincha la cremallera? Es que la hemos puesto bien. Si por el contrario metemos la cremallera en uno de los carriles y la aguja nos pincha fuera de la cremallera, pues no estamos haciendo nada, así que tendríamos que cambiar de carril. Así es como sabéis qué carril utilizar para coser la cremallera. Y empezamos a coser desde arriba del todo. Vamos a rematarlo y vamos a coser abriendo siempre un poquito estos dientes. Es importante que cuando cosáis procuréis coser lo más cercano a los dientes posible, pero sin pillarlos, porque en cuanto pilléis un dientecito, la cremallera ya no va a correr y va a haber que repetirlo todo.
Y una vez que hemos llegado a donde hemos terminado de hilvanar, rematamos y paramos de coser. Es más, si no os atrevéis a rematar, podéis dejar los hilos largos y atarlos con un nudito. Ahora vamos a coser el otro trozo. Siempre vamos a tener que empezar por el principio de la cremallera, porque empezar en el medio de la cremallera siempre va a ser mucho más difícil no enganchar los dientecitos. Así que, aunque la prenda esté en este lado de aquí estorbándonos en la máquina de coser, es preferible que lo hagáis en esta dirección. Y nuevamente metemos los dientes en uno de los carriles y comprobamos que con la aguja estamos pinchando la cremallera. Y si es así, empezamos. Una vez que la hayáis cosido, hay que comprobar que efectivamente no hemos pillado ningún dientecito ni nada e intentar subir la cremallera. Si la cremallera no os sube, es posible que hayáis pillado algún diente con la cremallera o que os hayáis pasado de largo aquí cosiendo. Acordaos que tenéis que empezar a coser a partir de donde empieza vuestra costura y no debéis pasaros de largo. Si os habéis pasado de largo, la cremallera no va a subir, lo vais a tener que descoser todo. Y así es como quedaría la cremallera una vez puesta. ¿Veis? Que solamente asoma la pestañita esta, a partir de aquí tendríamos cosida nuestra cinturilla y así nos quedaría. Es importante que esto abra lo mínimo posible, por eso tenemos que coser lo más pegados a los dientes, aunque sí que es cierto que las primeras veces puede que os cueste un poquito. No os preocupéis, con la práctica lo iréis haciendo cada vez mejor y cada vez os quedará esto más juntito. Por último, como hemos cogido una cremallera un poquito larga, yo os recomiendo que rematéis esto con la máquina de coser para adelante y para atrás un montón de veces. Yo no lo voy a hacer porque quiero recuperar esta cremallera, pero la dejaréis aquí muy bien rematada y después de haber hecho eso, siempre después, nunca antes, cortarle el trocito que os sobre. Después se le da un par de puntaditas a cada lado para que la cremallera no se mueva y con eso ya estaría puesta. Así es como quedaría abriéndola. Aprovecho para comentaros que he hecho una recopilación de algunos de mis vídeos, conformando un curso básico de costura que tenéis aquí publicado en mi canal, como una lista de reproducción y que os recomiendo a todos aquellos que estáis aprendiendo. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado, si es así dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!